Quiero agradecer a los organizadores el hecho de haberme invitado a participar en la ponencia y hacerme partícipe también de la nueva genética que han ido comentando, básicamente por una cuestión importante, que es la posibilidad de introducir nuevas herramientas de gestión del nematodo en el marco de la gestión integrada, cosa que llevamos intentando trabajar desde mediados del siglo pasado. Como todos conocemos, Meloidogyne es el principal nematodo fitoparásito que afecta a los cultivos hortícolas. Más de 100 especies descritas hasta el momento, de las cuales principalmente hay 3, que son Meloidogyne incognita, arenaria y javánica, que serían las que afectarían a los cultivos, a la mayoría de los cultivos, en climas tropicales y subtropicales, incluidos España. Tienen una amplia distribución a nivel mundial, el rango de huéspedes es inmenso, más de 2.000 especies que pueden ser afectadas por estos nematodos. Y otra cuestión importante es el hecho de que se reproducen partenogenéticamente. No necesitan los machos para reproducirse, de tal manera que las densidades de población pueden incrementar exponencialmente en periodos de tiempo relativamente cortos. Como esto no tiene puntero, pues os iré comentando. Abajo a la izquierda tenéis un juvenil, diversos estadios de desarrollo, juveniles y hembras que ya se encontrarían dentro de la raíz, y un poco los síntomas que veríamos tanto en la parte aérea, síntomas inespecíficos, parecidos a cualquier otro estrés que pueda afectar la zona radicular, menor crecimiento, enanismo, síntomas de carencias nutricionales, no me sale ahora en castellano. Habría el marchitamiento en horas de máxima insolación, pero si vamos a las raíces de seguida vamos a ver el problema. ¿Cuál es? La presencia de las agallas en la mayoría de los cultivos, que pueden ser más o menos extensas. Los daños que pueden causar son inmensos. Hemos estado trabajando durante mucho tiempo para estimar las pérdidas máximas de producción que pueden tener lugar en cultivos hortícolas. Y esto sería producto de los trabajos que hemos llevado a cabo en diversos tipos de cultivos, en los que podemos ver, por ejemplo, que en algunas cucurbitáceas como sandía o calabacín, cuando no están injertadas, las pérdidas máximas de producción se pueden localizar alrededor de un 30% de pérdidas, mientras que en otros cucurbitáceas como el pepino y el melón pueden alcanzar prácticamente el 90%. En el caso del tomate puede llegar hasta el 70 y pico por ciento, y esto se puede rebajar cuando se utilizan, por ejemplo, algunos portainjertos, como es el caso del tomate o el caso del melón o el pepino. En este caso es un Cucumis metuliferus, que es un portainjerto experimental, pero que realmente es de los que ofrece resistencia. Los actuales para cucurbitáceas lo que aportan es tolerancia. Quiere decir que la planta se repercutirá menos en su producción, pero no afecta a la reproducción del nematodo. Al ser más tolerantes, incluso pueden reproducirse más que en los cultivares. Esto podría pasar en los híbridos de calabaza, como también hemos ido comprobando a lo largo de los años. El ciclo del nematodo, para conocer un poquito y saber cómo se pueden incidir, lo tenéis representado aquí. En la parte superior encontraríamos los huevos, que se encuentran en masas gelatinosas puestas por la hembra, generalmente en el exterior de la raíz. Todo y que, como podremos ver posteriormente, estos podrían estar incluso en el interior cuando el nivel de agallamiento es muy grande. Cosa que, por ejemplo, podréis ver aquí justamente en el testigo del potecito. En estos rosarios que se van montando, ahí pueden haber cientos de hembras con cientos de masas de huevos, los cuales se mantendrán en el suelo por tiempo bastante largo, y a medida que se vaya descomponiendo, estos pueden ir emergiendo y actuar como fuente de inóculo. De estos huevos irán emergiendo los juveniles, que se moverán entre las partículas del suelo, y irán buscando la raíz. Cuando encuentran la raíz, lo que van a hacer va a ser, de forma delicada, ir
deshaciendo el cemento entre las células para no dañarlas directamente. Es una forma de intentar pasar desapercibidos a la planta y que ésta no ponga en marcha sus mecanismos de defensa. Como iréis viendo aquí, se va metiendo entre las células, va deshaciendo el cemento y no va a romperlas. Va simplemente a deshacer para bajar hasta la parte del ápice, y en este segundo de los vídeos iréis viendo que bajará prácticamente hasta el ápice de la raíz para meterse por el cilindro vascular. ¿Y esto por qué lo hace? Lo hace justamente porque tiene un estilete, como veis aquí, que va moviendo, va haciendo la percusión, pero tiene un estilete que es muy débil. Y este estilete, que es muy débil, no le sirve para romper uno de los componentes de la raíz, que es la banda de Caspari. Por tanto, tienen que bajar hasta abajo, prácticamente hasta el ápice, para meterse en el cilindro y a partir de aquí establecer el punto de alimentación. En caso de que intenten romper las raíces, aquí es su sentencia de muerte. Si intentan romper las células, la planta pone en marcha sus mecanismos de defensa y entonces no tiene éxito. Si no bajan hasta abajo e intentan sortear el recorrido, es un laberinto, se pierden, consumen sus reservas y mueren, ¿vale? Por tanto, es obligado. Una vez se establecen en el cilindro vascular, fijaros que lo que van a hacer va a ser transformar las células de la planta. Es decir, aquí habrán células que son más gruesas, con una cantidad de orgánulos y de núcleos mucho más importantes, que van a estar trabajando exclusivamente para proporcionar el alimento al nematodo y de esta forma favorecer su desarrollo. Esto en condiciones normales lo veríamos de esta manera. Si fuese una planta, por ejemplo, resistente, lo que veríamos aquí, en vez de ver tantos colorines así fluorescentes, sería un espacio vacío. Estas células no progresan, el individuo no tiene alimento y puede acabar muriendo. En condiciones favorables, como comento, establecen el sitio de alimentación, se forman las células gigantes y se suceden los estadios de desarrollo del nematodo. 4 estadios juveniles hasta llegar al estadio adulto. En condiciones normales, todos los juveniles que han entrado darán lugar a hembras. Estas hembras empezarán a formar los huevos y pueden estar poniendo entre unos 500 a 2.000 huevos por hembra. Con lo cual, imaginaros, al cabo de un par o 3 de ciclos, la densidad ha incrementado brutalmente, ¿no? Pero si las condiciones no son favorables, entonces los juveniles no evolucionan a hembras, sino que evolucionan a machos. Los machos no se alimentan de la raíz, están libres en el suelo y tampoco no cumplen ninguna función copulatriz. Lo que significa que estará por allá, irá consumiendo sus reservas hasta que muera. Son mucho más grandes, pueden aguantar más tiempo y es una forma de regular las poblaciones. Las cosas no van bien, aparecen más machos. Esto baja la presión al resto de la población para que la descendencia pueda sobrevivir. O sea que, en este sentido, están velando para el éxito de la población. A medida que se suceden los ciclos, fijaros, van a ir produciéndose las masas de huevo. Allí tenemos una galla, vemos solamente una masita de huevos arriba del todo, esa masa blanca. Fijaros qué es lo que ocurre cuando empezamos a abrir con unas pinzas lo que son las agallas. Por allí ya se empiezan a ver más puntos blancos. Hembras, masas de huevo, ¿en qué cantidad? 10, 15, 50, 100, en un volumen de raíz relativamente pequeño. Bueno, esto implica que podemos llegar a tener alrededor de casi 2 millones de huevos en una raíz. Todo lo que vayan quedando de restos es inóculo que se puede activar de cara al cultivo siguiente, ¿vale? Por tanto, su persistencia en el medio prácticamente está asegurada. El control del nematodo es complicado. Ahora mismo se ha ido comentando de cómo abordarlo. Y está clarísimo que o se aborda según un protocolo en el cual se utilicen de forma compatible todos los medios de control disponibles, o si no, lo tenemos bastante crudo. Es importante seguir un cierto protocolo a la hora de establecer una estrategia de gestión. Y esto lo que asegurará es que pequeñas acciones van a tener su importancia
y que vamos a preservar aquellas medidas de gestión que sean más eficaces, pero que puedan correr riesgo de perder eficiencia en el tiempo, como hemos podido ver que ocurre si recorremos un poco la historia de la gestión de plagas y enfermedades. Por tanto, en caso de que pueda haber presencia de especies patógenas, vamos a tener que reducir la densidad de inóculo, vamos a tener que mejorar las características físico-químicas y biológicas del suelo que tiendan a la supresividad de la enfermedad, y entonces aquí tenemos un punto que es clave. Independientemente de que tengamos presencia o ausencia de especies patógenas en aquel suelo, y es la elección del material vegetal que ha de ser sano y ha de ser resistente y tolerante a los principales problemas que se puedan presentar. Esto es esencial, y entonces de aquí el título de la ponencia. La resistencia vegetal es una herramienta clave para la gestión integrada, en este caso concreto, de los nematodos. A partir de aquí podemos introducir otros elementos como pueden ser inductores de resistencia y de tolerancia vegetal, microorganismos promotores de crecimiento, etcétera, etcétera, y toda una serie de prácticas agronómicas al finalizar el cultivo que nos ayuden de nuevo a la hora de establecer el siguiente, que las densidades sean suficientemente bajas y no generen pérdidas económicas de producción. ¿Vale? Bueno, dentro de esta estrategia, obviamente, la resistencia vegetal juega un papel importantísimo. ¿Qué tenemos como resistencia vegetal actualmente disponible comercial? Tenemos en tomate, hasta ahora única y exclusivamente el MI 1.2. Tenemos en pimiento, en este caso hay más diversidad de genes de resistencia al nematodo, el N, el MI1 y el complejo M3, M7. Algún portainjerto para berenjena, como el Solanum torbum, es fenomenal como portainjerto de berenjena, pero es fatal como portainjerto de tomate. Estudios que hemos ido realizando muestran que hay un grado de incompatibilidad muy importante que tiende a franquear, con lo cual se pierde este beneficio que nos aporta el torbum, y además pueden llegar a dar algunos problemas de tipo fisiológico, como un incremento de necrosis apical en frutos. Por tanto, para utilizarlo en tomate, imposible. Y finalmente hay no hace mucho, en Estados Unidos, pues lanzaron un portainjerto para sandía, que es Citrullus amarus, y que en un momento determinado podría llegar a ser comercializable en España. Algunos de los trabajos que hemos venido realizando en el grupo, con algunas entradas de Citrullus amarus, realmente ha dado unos resultados muy interesantes, a pesar de que la sandía sin injertar, la sandía tal cual, es un huésped pobre del nematodo. Pues con el Citrullus amarus todavía el nematodo tiene más dificultades para poder infectar y establecerse. ¿Qué aspectos hay que tener en consideración cuando estamos hablando de la resistencia vegetal? Bueno, pues uno de ellos justamente es el hecho de que no necesariamente, como se ha apuntado antes, todos los germoplasmas que puedan tener la misma genética tienen que mostrar la misma eficacia, en tanto que hay un fondo genético que influirá sobre la respuesta última frente al nematodo. La otra cosa importante, ¿cuál es? La otra cosa importante es que puede haber variación en relación a lo que serían las especies del nematodo. Por ejemplo, el gen MI del tomate es resistente o da resistencia a Incognita javanica arenaria, pero no a Apla ni a Enterolobi. ¿De acuerdo? Y dentro de Incognita javanica y arenaria, aquí podemos ver que que hace referencia a MA, que sería Meloidogina arenaria, tenemos un nivel de resistencia muy alto. Fijaros lo que ocurre cuando estamos hablando de Meloidogine javanica. El nivel de la resistencia ya no es tan elevado para determinados germoplasmas. ¿De acuerdo? Por tanto, en este sentido, lo que es la interacción entre el germoplasma de la planta y el trasfondo genético del nematodo también tiene una importancia capital. ¿Vale? Otro aspecto que es muy importante es, como beneficio, que cuando se utiliza un cultivar de resistente, el siguiente cultivo en la rotación también se ve beneficiado. Los efectos no acaban con él.
¿Por qué? Porque las densidades no incrementan, sino que se van manteniendo o se reducen y el siguiente cultivo no tiene tanta presión a consecuencia del parásito. Y esto lo que da lugar, por ejemplo, es que, si os veis aquí, cultivo de pepino después de tomate sea resistente o susceptible, pues la diferencia en producción del pepino después de resistente es un 40% superior que la del pepino después de susceptible, ¿vale? Es decir, que tenemos un efecto durante el cultivo y con el siguiente que vayamos a utilizar. Problema de un uso poco objetivo de la resistencia. Cuando se utiliza monocultivo. Aquí lo que vamos a ver es, esto de aquí, en abscisas, serían las densidades de población inicial del nematodo. ¿Qué densidades tenemos cuando nosotros trasplantamos? Y este de aquí, en ordenadas, será la tasa de multiplicación. ¿Cuántas veces incrementa la población inicial que tenemos? ¿Vale? Cuando nosotros hacemos ensayo en parcelas donde hay diversas densidades crecientes de inóculo, podemos ir trazando cuál es la dinámica de crecimiento de la población en ese germoplasma. ¿Sí? Bueno, aquí lo que tenemos es la parte de arriba, TS, la dinámica de crecimiento de la población cuando se cultiva tomate susceptible en las mismas parcelas con unas densidades de población crecientes. ¿Vale? Y aquí, TR, la tasa de crecimiento en tomate resistente después de cultivarlo 1 año, 2 años o 3 años en la misma parcela. Fijaros que una de las cosas que va ocurriendo es que estas líneas se van acercando cada vez más a la línea discontinua del tomate susceptible. ¿Y esto qué nos está indicando? Que estamos seleccionando individuos virulentos que van a romper la resistencia. A partir de este momento, el gen deja de ser operativo para aquella zona o en esas condiciones. ¿Vale? Una de las formas de poner límite a este incremento de la frecuencia de poblaciones virulentas, ¿cuál es? La de mirar de introducir más genes de resistencia en la rotación. ¿Sí? En una prueba que estuvimos haciendo también por parte del grupo, en la que hacíamos tomate injertado sobre patrón resistente y melón injertado sobre un patrón resistente, o lo mismo pero sin injertar, lo que vimos era, el patrón resistente en este caso concreto era Alligator, es un patrón que ya no está en el mercado, pero que era un patrón que ya habíamos visto tiempo atrás, que tenía una facilidad brutal para seleccionar virulencia. Lo que veíamos es que en las columnas de arriba, después del primer cultivo de tomate injertado, GT, Grafted Tomato, fijaros que el índice de reproducción, es decir, el porcentaje de reproducción en resistente respecto a la reproducción en susceptible, fijaros que es del 120. ¿Qué quiere decir? Que se multiplicaba un 120% aquello que se había multiplicado en susceptible. Había seleccionado ya virulencia. Sin embargo, cuando después se cultiva el melón injertado, baja el nivel de virulencia de la población. ¿Vale? Aquí abajo, en la del medio, tenemos exactamente lo mismo, pero la cuestión es, ¿cómo iba la rotación? ¿Tomate-melón o melón-tomate? Lo que veíamos es que independientemente de si se metía primero el tomate y luego el melón, o primero el melón y después el tomate, después del tomate seleccionábamos virulencia. Pero, a posteriori, fijaros que los resultados son los mismos, el nivel de virulencia se atenuaba. ¿Vale? Bueno, esto lo que nos dice es que si vamos utilizando una secuencia de rotación en la cual se utilizan más fuentes de resistencia, podemos contribuir a gestionar el nematodo de una forma muy eficiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando en situaciones en que el cultivo principal es tomate y se hace un monocultivo de tomate? Aquí es donde teníamos el problema. Por esto probamos con el Torbum y nos dimos cuenta de que no funcionaba. Lo cual, estas nuevas fuentes de resistencia pueden abrir un escenario muy interesante. En este sentido, ¿qué es lo que teníamos como conocimiento previo? Podían haber alternativas de resistencia al gen
y 1.2 en tomate? Sí. Desde hace tiempo se conocen, la columna de la derecha hay un montón de números que son las referencias de trabajos de investigadores que han ido viendo que en determinadas entradas genéticas aparecen pues, diversos genes de resistencia en Solanum peruvianum, Sabrocaites, etc. Pues bueno, tenemos el gen MI1, ¿vale? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el HT. ¿Qué es lo que nos dice esto? Son genes diferentes. Algunos de estos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque no solo se comportan como resistentes cuando las temperaturas del suelo son altas, cosa que el MI 1.2 pierde por encima de 30 grados, sino que además algunas de ellas se pueden mostrar incluso resistentes a poblaciones virulentas del nematodo, como es el caso del MI7 o el MI8. El hecho de encontrar estos tipos de germoplasmas para poderlos utilizar de forma comercial pues es un poco problemática. Insisto, de aquí pues, la ilusión que nos hizo cuando nos propusieron de hacer el ensayo que ahora os paso a comentar justamente con este material, con el material del 6695 que se ha venido comentando. El estudio, en principio, se trata de evaluar la eficacia de germoplasma de tomate experimental frente a Meloidogyna incognita y determinar su efecto sobre el siguiente cultivo susceptible en la rotación en un invernadero experimental, ¿vale? Objetivos hay tres. El primero de ellos es el comportamiento del germoplasma de tomate, entre el cual se encuentra el 6695, 4 testigos y un susceptible de referencia, ¿vale? Bueno, pues en un invernadero experimental que está infestado por Meloidogyna incognita, pero además una población virulenta al MI 1.2. ¿De acuerdo? El siguiente de los objetivos, ¿cuál es? Ver si después de haber cultivado estos materiales se ha producido una tendencia a seleccionar virulencia en la descendencia, es decir, en los nematodos que se han desarrollado en esas raíces. ¿Vale? Y el tercero será pues, ver cuál es el efecto sobre el siguiente cultivo en la rotación. ¿Vale? Pues ahora os voy a ir presentando los diferentes objetivos. Esto se realiza en un invernadero experimental de la universidad en un municipio, Viladecans, que se encuentra próximo al aeropuerto de Barcelona. En este se diseñan o se montan las parcelas experimentales, 12 plantas por parcela experimental, de las cuales pues, se toman las densidades de población en suelo para ver a qué presión estamos sometiendo todos los materiales. Las densidades de partida, aproximadamente entre alrededor de unos 500 nematodos por 250 centímetros cúbicos de suelo, ¿vale? Esto es importante de conocer relativo a lo que os comentaba antes, la relación entre la densidad de población inicial y después veremos la multiplicación, etc. El cultivo desde el 2 de agosto, que es el momento en que se trasplanta, y finaliza el 3 de diciembre. Este es un poco el aspecto que presentaba las diferentes germoplasmas el 4 de octubre, en el cual ya se ve que, bueno, desde el punto de vista de vigor, el susceptible pobrecito ya se queda ahí bastante achaparrado en relación a lo que eran el resto. Cabe destacar una cosa. Fijaros que se trasplanta el 2 de agosto. En la gráfica tenéis la media de temperaturas del suelo a 15 grados, a 15 centímetros de profundidad, y lo que se ve es que, aunque tengáis ahí el rango entre 33 y 17, la temperatura media del suelo no bajó a 15 centímetros de profundidad, no bajó de los 30 grados hasta al cabo de un mes, algo más de un mes. A partir de aquí ya se pone por una temperatura inferior a los 30 y decayendo. Haciendo uso de los modelos de desarrollo del nematodo, pues durante la fase de cultivo el nematodo cumplió 3 generaciones en el cultivo susceptible. Lo que hicieran los resistentes, esto ya no
no lo podemos concretar. Al finalizar el ensayo se determina el índice de agallas en una escala del 0 al 10, donde 0 es que no hay agallas, el 10 es que la planta está muerta, la raíz está totalmente degradada, ¿de acuerdo? Y se hace la extracción de los nematodos de las raíces para contabilizar cuál ha sido la reproducción a partir de una densidad determinada. ¿Bien? Bueno, el índice de agallas, lo que encontramos al final del cultivo, lo que vemos aquí es que, de entrada, aquí tendríamos el susceptible y el testigo 4, son los que presentan unos índices de agalla más elevados en relación a lo que sería el siguiente, que sería el 6695, que tal y como han comentado anteriormente, el nivel de agallamiento que presenta es francamente bajo, alrededor de un 2. ¿Ese 2 qué significa? 2 significa que existen algunas agallas, pero distribuidas por el material y tampoco no de forma abundante. El resto se iba moviendo, el resto de los testigos, pues entre unos niveles intermedios. El desarrollo de las raíces, pues en este caso, desde el punto de vista del peso, el del 6695 es de los inferiores respecto a algún otro, como era el testigo 4, pero desde el punto de vista de reproducción, la reproducción es francamente baja. Aquí tenéis, siendo el número de huevos sea por planta o sea por gramo de raíz. Se analice como se analice. El porcentaje aproximadamente de un 5% de la reproducción que se encuentra en el susceptible, tal y como han comentado anteriormente el compañero. ¿Vale? Para el resto de germoplasmas, fijaros que no presentan diferencias significativas. Esto significa que todos se comportan como el susceptible y que, por tanto, la respuesta del vegetal es de susceptibilidad. ¿Vale? Como conclusiones de esta parte del ensayo, ¿qué tenemos? Pues que el 6695 es el germoplasma menos afectado por el nematodo y en el que se va a reproducir menos, que este es resistente, en tanto que tiene un índice de reproducción que no llega al 5%. En la categorización de la resistencia tenemos que un 0 de índice de reproducción quiere decir que es inmune, el nematodo no es capaz de reproducirse. Hasta un 1 es altamente resistente, entre 1 y 10 es resistente y por encima de 10 ya tenemos moderadamente resistente, ligeramente resistente y 50% es que ya es susceptible. ¿Vale? Bueno, el resto de los germoplasmas entre ligeramente y resistentes y susceptibles. ¿Vale? El segundo de los objetivos, ¿de qué se trata? Bueno, hemos acabado el ensayo de campo. Ahora vamos a coger esos huevos que hemos extraído, los vamos a poner a eclosionar, que salgan los juveniles, y entonces vamos a montar un ensayito en cámara en el que vamos a utilizar la descendencia de cada uno de ellos para volver a inocular un tomate susceptible y el mismo material del cual proceden. Esto nos va a permitir ver cuál es el índice de reproducción de la descendencia. ¿Ha incrementado? Si incrementa quiere decir que nos estamos acercando a la selección. ¿Sí? Bueno, lo mantenemos en cámara climática durante un mes y poco aproximadamente, 25 grados centígrados, 70% de humedad, fotoperiodo 16-8 horas de luz-oscuridad. Y al final, ¿qué vemos? Pues al final lo que vemos es pues, algo fenomenal. Fijaros, todo lo que son los testigos, tenemos niveles de reproducción o índices de reproducción, porcentaje de reproducción resistente versus susceptible, que se encuentran por encima del 50%. Todo es susceptible. Todo se comporta como susceptible. Pero ¿qué ocurre con el caso del 6695? Fijaros que pone moderadamente resistente. ¿Vale? O sea, era resistente en primera instancia y ahora aquí vemos moderadamente resistente. ¿Hay algún problema? Y la cuestión es no, ninguno. Hay un carácter que además es muy interesante y que habrá que ver qué es lo que ocurre después cuando pongamos la siguiente parte en campo. Fijaros una cosa. Reproducción, huevos planta.
Cuando ponemos la descendencia del 66-95 en 66-95, la reproducción es muchísimo más baja que lo que puede ocurrir con todo el resto de los materiales en el propio material. ¿Sí? Estamos hablando de 400 nematodos, cuando en el resto vamos desde 5.000 a 9.000. Y fijaros qué es lo que ocurre en el susceptible. Para el resto nos estamos moviendo entre 6.000 y 9.000. Y en cambio el 66-95, 1.800. Es decir, la reproducción en el susceptible de la descendencia que viene del 66-95 ha caído. Es más baja que lo que ocurre con el resto de materiales. Lo que nos está indicando que alguna transformación está ocurriendo en el nematodo que se ve perjudicado para posteriormente multiplicarse en el susceptible. Bombazo. Ver para creer, ¿eh? Bueno, conclusiones de esta parte. La descendencia en el 66-95 no selecciona virulencia, ¿vale? Tiene menos capacidad de reproducirse en el susceptible que el resto de subpoblaciones conseguidas en el resto de materiales, ¿vale? Y lo que nos está indicando, visto los índices de reproducción del resto de los germoplasmas, es que esta población se comporta como virulenta todos ellos. Por tanto, a priori cabría esperar que todos esos testigos tengan su genética en MI, tal cual. Bueno, ¿qué pasa con el efecto sobre el siguiente cultivo? Y aquí se va a mantener un poco lo que sería pues la intriga. ¿Por qué? Pues, como es obvio, el cultivo se mantuvo hasta diciembre, entonces haremos plantado tal cual en las mismas parcelas donde se plantaron las anteriores, y el cultivo, bueno, se ha hecho la toma de muestras de suelo exactamente igual que hicimos al principio, y fijaros que en suelo ya tenemos una menor densidad de juveniles que el resto de las parcelas, ¿vale? Y el cultivo pues está en marcha. Se prevé que se acabe ¿cuándo? En julio de este año. Y entonces vamos a ver qué va a ocurrir desde el punto de vista de la producción de frutos, porque todo lo que se ha plantado ahora es susceptible en todas las parcelas, para ver cuál sería el efecto que tendría sobre la producción de tomate y ver el nivel de reproducción que va a haber, índice de agallamiento y reproducción en estos germoplasmas. Que de hecho aquí se podrá comprobar si realmente esta falta o este coste biológico de haber pasado por el 66-95 se mantiene en condiciones de campo, y de ser así, pues entonces ya es fenomenal, ¿vale? Sea como sea, de entrada, lo que sí que es cierto es que, bueno, hay una nueva fuente de resistencia, lo que indica que esta herramienta puede incluirse de una forma exitosa dentro del marco de una gestión integrada que ahora posteriormente Álvaro os comentará, ¿eh? Bueno, ya para finalizar, pues comentaros que yo soy el que estoy presentando el acto, pero que aquí detrás hay toda una serie de gente: Ariadna Giné, Alex Espósito, Aida Magdalena Fullana, Manuel Galaviz y yo mismo, que seríamos los que estamos trabajando ahí en la UPC, y daros las gracias por vuestra atención y a las preguntas.